Ya ahí estamos grabando. Ya, entonces la idea del laboratorio es que hagamos un análisis de lo que es el jet polar, que igual hablamos un poco en auxiliar, que es como esta banda de viento, viento zonal, viento U, que aparece como en las latitudes 50, 60 por ahí, sur y norte, en verdad aparece por los dos lados, más al sur que al norte. Entonces la idea es que lo vayamos viendo y esto también es para que veamos cómo es el trabajo de datos y lo que en verdad hacemos los que hemos estudiado aquí en el magíster en la meteorología, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar lo que son unos datos de reanálisis, ya que lo que hace básicamente es tomar las observaciones que se hicieron en el mundo y hacer mapas de esto. ¿Ya? Entonces tenemos mapas mensuales, mapas diarios, mapas horarios, los que vamos a usar nosotros son mensuales, de todo el tiempo que tenemos hacia atrás de datos observados. Bueno, aquí creo que están disponibles desde el 50, de 1950 en adelante, ¿ya? Pero los que nosotros vamos a trabajar, como dice aquí, son variables en su forma de long-term mean, ¿ya? Que lo que significa es que son promedios de 30 años de estas variables de viento zonal, que sería wind, y temperatura del aire, que sería air, y son promedios de 30 años, ¿ya? Para cada mes. Entonces tenemos todos los meses, enero, febrero hasta diciembre, y cada mapa que tenemos corresponde al promedio de 30 años, ¿ya? Para cada punto del mapa. Lo otro es que estos datos están disponibles, bueno, para todas las latitudes y longitudes y niveles de altura, ¿ya? Es una matriz, es como una matriz 4D. Imagínense que tenemos como unos cubos que son de latitud por longitud, por altura, ¿ya? Que sería la Tierra. Y estos cubos se repiten por varios tiempos, ¿ya? Como la cuarta dimensión vendría a ser lo que es el tiempo, que serían los meses. Ya, bueno, y los niveles de altura aquí, como dice, están entre 1000 hectopascales y terminan en los 10 hectopascales. Bueno, aquí no estoy seguro, lo vamos a revisar bien ahora en el MATLAB. Bueno, aquí dice que recomendación es utilizar MATLAB porque es fácil leer los archivos .nc, que son los archivos netcdf, que son en los que se guardan estos reanálisis. Y bueno, y Python aquí como puede ser, pero necesitan instalar esta librería que les decía aquí. ¿Ya? Ahí lo pueden googlear igual, cómo instalar librería netcdf en Python y todo eso. Bueno, primero hay dos partes, una que es un análisis más que nada de la posición del jet y graficar los datos que tenemos, y la segunda parte es viento térmico, ¿ya? Hacer algo parecido a lo que hemos hecho en auxiliar. Y bueno, y vamos a ir viendo estas preguntas porque más que nada las tengo algo preparado en MATLAB para que vayamos viendo. Bueno, primero que nada, en el lab lo que ustedes tienen es, bueno, el enunciado, tienen estas dos variables, air.mount.ltm.nc y uwin.mount.ya. Cada una está en la temperatura del aire y la otra es la velocidad zonal, en la forma que les decía ahí, en el long term mean. Y lo otro que tienen es un color map, ¿ya? Que es lo que, una escala de colores que van a usar para graficar. Pueden utilizar esa u otra, yo les subí esa porque es la que yo utilicé para hacer los diagramas, o sea, los gráficos de ejemplo, ¿ya? Entonces primero aquí vamos a limpiar el MATLAB. Ya, y lo primero que vamos a hacer es revisar las variables que tenemos, ¿ya? En este caso no son las mismas variables que van a utilizar ustedes, sino que las que yo tengo aquí para el ejemplo corresponden a las variables para el año 2020, pero son en el mismo formato, formato mensual, para todas las longitudes, latitudes y niveles de altura, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos observar los archivos, lo que nosotros utilizamos es el comando ncdisp, ¿ya? Y aquí nosotros le damos el nombre del archivo que queremos ver. Entonces, en este caso yo quiero ver el de uwin, ¿ya? Y aquí me va a tirar toda la información que tenemos contenida dentro de ese archivo, ¿ya? Entonces aquí al principio tenemos un poco de la información, que es el reanálisis del NCPENCAR, para qué tiempo las tenemos y todo. Lo que a nosotros nos importa aquí son las dimensiones que tiene esta variable, ¿ya? Que tiene 73 latitudes por 12 niveles de altura, por 144 longitudes, por 12 tiempos, que en este caso serían los meses, de enero a diciembre. Entonces, las variables contenidas en este archivo son la variable lat, que sería la latitud, la variable nivel, level, que sería nivel de altura, longitud, long, que sería longitud, y time, que sería tiempo, y uwin, que sería el archivo de los datos, pues, de las mediciones de viento
para esta matriz 4D que yo les decía, ya que está para todas las longitudes, latitudes, niveles y tiempo, ¿ya? Y bueno, eso sería, en verdad, para todos sería lo mismo. Ya solo que cambiaría aquí la variable. En este caso, es viento zonal. Si nosotros aquí, si ven el que estoy marcando aquí a la izquierda, sería de temperatura. ¿Ya? Ahí, si nosotros, para cuando nosotros vamos a llamar estas variables, o sea, para importarlas al MATLAB, lo que nosotros tenemos que fijarnos es en los nombres que aparecen aquí. Si se fijan aquí en Win, es UWND, ese sería el nombre de la variable. Para longitud sería lon y para latitud sería lat. La de tiempo en verdad no la agrego porque como sabemos que son los meses de enero a diciembre, es más fácil saber que son de enero a diciembre que utilizar las variables que vienen aquí por defecto, porque aquí las unidades están en horas desde 1800, desde el 1 de enero de 1800, entonces es un poco más complicado. Entonces, si ustedes saben a qué corresponden la variable tiempo, no es necesario que la importen. ¿Ya? Y ahora quería ver también la de temperatura para que vean la diferencia. Si se fijan, es más que nada lo mismo. Describe un poco lo que es la variable y después describe las variables que tiene contenida. Y la única que cambia sería, ya no tenemos uwin, sino que tenemos er en esta, ¿ya? Que sería la misma, igual que antes, 144 por 73 por 12 por 12, que serían las mediciones de temperatura para cada punto de esta matriz 4D. Las otras serían la misma, latitud 73 por 1, nivel 12 por 1, tendremos 12 niveles, longitud 144 por 1. Ya, aquí como les decía, en niveles, en el ejemplo, tenemos de 1000 hasta 100 hectopascales, ¿ya? En los que le subí yo, para hacer el diagrama, como dice aquí, están entre 1000 y 10. Ya esa es una diferencia que vamos a tener aquí con lo que estamos trabajando. Ya, bueno, entonces el comando nsdisp es para ver qué es lo que tienen las variables, o sea, los archivos adentro. Siempre tienen que agregarle el punto ns aquí, ¿ya? Y cuando usen esta función, entre comillas, tiene que ir también el nombre del archivo. ¿Ya? Ya, entonces eso por un lado. Eso es solo para observar. Ahora vamos al script, que es donde vamos a hacer los cálculos y lo gráfico y todo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar los datos. ¿Ya? Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a cargar los datos de viento y temperatura. ¿Ya? Entonces, para eso se ocupa el comando nsread, ¿ya? De leer. Entonces le damos el nombre del archivo que tenemos y el nombre de la variable que queremos extraer. ¿Ya? Entonces, como vimos aquí en el nsdisp, para el viento teníamos lat, level, lon, time y uwin, ¿cierto? Entonces, si yo quiero la variable uwin, aquí le pongo uwin. Para la temperatura, como vimos también, lo único que cambiaba era er, ¿cierto? Er era la variable, la matriz 4D, ¿cierto? De los datos. Ahora, para ambas dos, como son del mismo reanálisis, las variables de lon, lat y level son las mismas. O sea, lo mismo que archivo nosotros le demos aquí, van a ser las mismas. Si aquí yo le pongo temp, no temp, sino que ahí va a ser lo mismo que si yo le pongo win, porque son los mismos reanálisis, ¿ya? Y bueno, y es importante que también importen estas variables para hacer los gráficos después, ¿ya? O para hacer como algunas selecciones de nivel, por ejemplo, en la parte 2 en la parte 1, 2, tienen que realizar un promedio anual. eh, el promedio lo vamos a ver un poco más adelante, pero tienen que sacar los archivos, o sea, los niveles 1000, 500, 250 hectopascales. Entonces eso es más fácil hacerlo cuando ustedes también tienen importada la variable nivel, ¿ya? Y bueno, el otro que vamos a importar es el color map que yo le subí. Si quieren no lo importan ni usan otro color map, que lo que pueden hacer también es buscar aquí en internet. Buscan color maps MATLAB. Y aquí pueden ver todos los color maps que están definidos por MATLAB. Aquí un poquito abajo. Aquí están todos los que pueden utilizar. ¿Ya? Ahora, bueno, después vamos a ver un poco lo bueno del que hice yo, o sea, de este que le estoy dando.
es que tiene el 0 en color blanco, entonces es fácil determinar las variables que son positivas de las negativas. ¿Ya? Entonces tienen como colores distintos y es más fácil de observar. ¿Ya? Entonces toda esta parte de aquí es la parte de cargar los datos, ¿ya? Para que nosotros tengamos. Entonces ahora lo voy a correr. Y si se fijan aquí en el workspace, me aparecen todas las variables que importamos, ¿ya? Aquí el coastlines lo que hace es cargarnos las latitudes y las longitudes como de las líneas de costa del mundo, para que podamos, cuando grafiquemos los mapas de latitud por longitud, podamos ver también como los continentes y sea un poco más fácil de interpretar. ¿Ya? Entonces aquí nos aparecen las variables de latitud, longitud, nivel, que son las que importamos aquí. Si se fijan son de la misma, del mismo tamaño que aparecen acá, 73, 144 y 12. Y bueno, ya aparecen estas temperaturas y Ewing que son cuatro dimensiones, ¿ya? Bueno, si quieren comprobar que se hayan importado bien, aquí lo que ustedes pueden hacer es un size de la variable y les aparecen las mismas dimensiones de los que aparecen aquí, en ese disk. Aquí lo que tienen que tener claro también es que están ordenadas. La primera variable corresponde a longitud, o sea, la primera dimensión es longitud, la segunda es latitud, 73, la tercera es nivel y la cuarta es tiempo. ¿Ya? Ahí en esas se pueden confundir porque como son iguales, 12 y 12. Parece que en su caso no son 12 y 12, son 17 y 12, pero para que no se confundan tienen que tener esto claro, y esto lo pueden ver también en el NSDIS. Aquí les aparece que las dimensiones son longitud, latitud, nivel y tiempo. Ya, entonces, una vez importado, cosas importantes que tienen que hacer aquí en el laboratorio es saber calcular promedios, ¿ya? Porque, por ejemplo, les piden promediar sobre las longitudes o promediar sobre todo el tiempo, ¿ya? Más que nada creo que son esos. Bueno, en caso que les pidieran sobre las latitudes o sobre los niveles también se puede hacer. Y eso se hace de la siguiente forma. La función de MATLAB para hacer los promedios es min, ¿ya? Esta función que aparece aquí. Y, por ejemplo, voy a hacer entonces vamos a hacer un promedio de viento, así simplemente. Entonces, si yo quiero hacer un promedio del viento, lo que yo hago es darle la variable primero. Yo quiero promediar el viento. Y el segundo parámetro que yo le doy al promedio es... ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Ya, que me salía que era inestable mi conexión. Ya, y la segunda parámetro que le dan a esta función es la dimensión sobre la que quieren hacer el promedio. O sea, si quieren promediar sobre longitudes, ustedes le dan el valor 1. Si quieren promediar sobre latitudes, le dan el valor 2, ¿ya? Sobre niveles el 3 y sobre tiempo el 4, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora promediamos sobre el tiempo, ¿ya? Y me aparece aquí la variable WinMin, que es la que yo creé, y me aparece 144 por 73 por 12. O sea que se eliminó una variable que sería la variable de tiempo, ya que promediamos sobre todos los tiempos, por lo tanto la variable de tiempo se hizo una, ¿cierto? Ahora hay veces en que aquí aparece por 1, ¿ya? Como que no se elimina la variable que promediamos, y para eso aparece esta variable, o sea, esta función que yo puse aquí, que es squeeze, ¿ya? Que eso lo que hace es eliminarnos las variables, o sea, las dimensiones con valor 1. Ya eso de repente es importante para cuando vamos a graficar, para que el MATLAB no se confunda. Entonces eliminamos esas variables que son de 1. Entonces, por lo general es bueno poner siempre el squeeze, ¿ya? El squeeze, bueno, y dentro va el promedio. O sea, lo que yo le estoy dando al final es, primero hago un promedio de la variable viento zonal sobre todos los tiempos, ¿ya? Eso me da una matriz que sería de 144 por 73 por 12 por 1, así, probablemente. En este caso no es así, pero si tuviera el por 1, lo que hace después es usar el squeeze para eliminar esa variable, ¿ya? Creo que eso lo vamos a ver después en la otra. Parece que ahí hay una diferencia, ¿ya? Pero... ah, ya sé por qué. En este caso lo elimina porque es la última dimensión. Ya, en caso que no fuera la última dimensión, va a quedar con un 1. Por ejemplo, si nosotros el Win-Min lo promediamos aquí, le ponemos el 1. Ay, perdón. Ponemos un 1. Ven que se mantiene en 4D, y si nosotros hacemos el 6, ven que se queda con un 1.
¿ya? Esto les va a pasar en cualquier dimensión que usen que no sea la última. Si usamos la 2, pasa lo mismo. ¿Ven? Ahora la variable con dimensión 1 es la de latitud. ¿Ya? Entonces por eso se usa el squeeze. Y el squeeze lo que haría es eliminarnos esa variable. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ahora yo hago squeeze de win-min, esto tengo que guardarlo en alguna variable también. Podemos guardarlo en la misma variable, solo que se va a reescribir. Pero lo que hace, si se fijaron aquí a la izquierda, es eliminarnos la variable con dimensión 1. Nos queda de 144, que sería longitud, por nivel de altura, por tiempo. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí. Cualquier cosa que no entiendan, vayan preguntándome al tiro, ¿ya? Porque de repente igual esto es complicado, cuando uno lo ve así tan de repente. Ya, entonces, ya, ese era un ejemplo, así que vamos a borrar esa variable. Y lo que vamos a hacer primero va a ser un promedio anual. Ya esta yo la voy a guardar en una variable que va a ser uwin anual min, ¿ya? Y es lo mismo, hacemos el promedio de la variable uwin sobre el tiempo, que sería la dimensión 4, y hacemos el squeeze para eliminar esa variable, ¿ya? Sí. Entonces aquí nos aparece la variable uwin anual min. Ahora lo que vamos a ver es cómo hacer un gráfico de longitud por latitud, o sea, un mapa, así como los que vemos, mapa cartográfico, pero vamos a hacerlo de viento, ¿ya? Para hacer un gráfico, lo que primero que vamos a hacer es crear una figura, ¿ya? La figura ustedes la pueden crear igual, así simplemente con figure, ¿ya? Y eso va a crear una figura en la que después vamos a plotear. Lo que yo le doy aquí sí es una posición y, o sea, digo que le voy a dar la posición y la posición se da en un formato de un vector de 4 puntos, que lo que serían, esto sería el vértice inferior, que yo lo pongo en 50 píxeles por 50 píxeles, y este sería el tamaño, ¿ya? Esto es más que nada para crear una figura de cierto tamaño, para que después se pueda guardar más fácil, ¿ya? Entonces esto me crea una figura de este tamaño, como se fijan aquí. ¿Ya? Estas son cosas de jugar un poquito con los valores. Si quieren, aquí esto también se los voy a subir después, por si acaso. Aquí estos 50-50, ojalá no los cambien, cambian esto, que lo que hace sería cambiar el ancho y el alto de la figura. ¿Ya? Ahora, pueden graficar más de una figura, o sea, más de un gráfico en una misma figura. Para eso se usa lo que es un subplot. ¿Ya? En el subplot lo que ustedes le dan es la cantidad de filas, la cantidad de columnas que quieren y el número de la figura. Ya esto es algo así como... ya, imagínense que esta es la figura. Y yo le digo que quiero de dos columnas, dos filas por dos columnas, ¿cierto? Tendríamos la fila 1, la fila 2, la columna 1 y la columna 2. Y las figuras se numerarían como, esta sería la primera, esta sería la segunda, esta la tercera y esta la cuarta. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo en este caso. Ya yo le digo que quiero dos filas por dos columnas, y la primera que voy a graficar es la figura 1. Después en el siguiente subplot le doy los mismos parámetros porque tiene que ser la misma cantidad, pero le digo que voy a graficar la figura 2, entonces estaría graficando la figura de este lado. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ahora pueden darle otro formato al subplot, por ejemplo, podría ser un formato de 3 filas por una columna, ¿ya? Sería algo así, entonces se numerarían 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la forma de que más la utilizan los subplots. ¿Ya? Ya, bien. Primero lo que voy a hacer va a ser graficar solo uno, para que vean. Vamos a comentar el resto. Ya, si se fijan en este caso, el mapa me graficó solo la variable 1. Ahora sí, le voy a quitar el subplot para que lo podamos ver más grande y escribirles qué es lo que hace cada cosa del... ¿Ya? Esto pasa cuando usted no pone subplot, sino que el gráfico se pone en la figura completa. ¿Ya? Lo que aquí estamos viendo es un mapa de contornos, ¿cierto? Los contornos se ven en colores y un gráfico también de los contornos de los continentes, que era lo que yo le decía, para lo que se usa el coastland y el coastlat y coastlone. ¿Ya? Si se fijan, es un mapa que tiene la latitud en el eje Y y la longitud en el eje X, tiene una barra de colores,
que está definida entre -10 y 10, tiene un título para la barra de colores, y bueno, y tiene un título para la figura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos cada una de esas cosas? Lo primero que hacemos es un hold on, que lo que hace es dejarnos graficar varias cosas a la vez. Si no pusiéramos el hold on, lo que pasaría es que nosotros podríamos graficar un contorno, pero como no está, o sea, no está graficando varias cosas a la vez, después cuando hagamos este plot, se va a graficar solo el plot, se va a borrar el contorno y se va a graficar solo el plot de las líneas de costa, ¿ya? O de los continentes. Ya por eso siempre usen el hold-on, de hecho, da lo mismo si está puesto o no está puesto, no les va a afectar. O sea, es mejor siempre que esté puesto, ¿ya? Ya esta variable, esta función que se llama contour es una función que lo que hace es graficar contornos, pero el F es de filler, ¿ya? O sea, contornos como rellenos de colores, ¿ya? A eso se refiere. A esta función lo que nosotros tenemos que darle principalmente es estas tres variables, las tres primeras, que serían el eje X, en este caso le damos las longitudes, el eje Y les damos las latitudes, y le damos la variable que queremos plotear, ¿ya? En este caso, si se fijan, cuando nosotros queremos graficar un mapa, necesitamos una variable que sea de dos dimensiones, ¿cierto? Las dimensiones de longitud y latitud. Y en este caso, nosotros lo que tenemos es que el viento zonal en promedio anual es de tres dimensiones, ¿cierto? Tenemos varios niveles. Entonces, ¿cómo hacemos eso para extraer los niveles que nosotros queremos? Lo que hacemos es, la variable a la que estamos trabajando tiene tres dimensiones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le ponemos un paréntesis, perdón. Cuando nosotros le damos un paréntesis, estamos diciendo que queremos extraer ciertos datos de esta variable, ¿ya? Los dos puntos significan que queremos todos los valores de esa dimensión. Entonces, cuando nosotros ponemos aquí 2 puntos, coma 2 puntos, decimos que queremos todas las longitudes y todas las latitudes. Y lo que hacemos después, aquí yo le decía, por esto es importante importar también el nivel o la latitud o la longitud. Nosotros queremos extraer el nivel de los 1000 hectopascales, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo hacemos? La variable level, si se fijan, tiene estos valores, ¿ya? Si nosotros tratamos de sacar un valor que no está aquí, nos va a tirar un error, ¿ya? Entonces nosotros podemos extraer cualquier valor de estos que están aquí, 1000, 925, 850, 700 hectopascales, cualquiera de esos, ¿ya? Y para extraer solo el nivel de los 1000 hectopascales, lo que hacemos es decirle que en la tercera posición, que es la de nivel, queremos el nivel igual de los 1000 hectopascales, ¿ya? Es igual es porque es necesitamos que nos dé un valor de verdadero o falso, ¿ya? Entonces lo que hace es igual es decirnos si hay un valor de 1000 hectopascales o no, y si hay, lo va a extraer, ¿ya? Y lo otro que es importante aquí también es ponerle esta comita arriba, que lo que hace es transponer la matriz, ¿ya? Porque cuando nosotros saquemos el nivel de los 1000 hectopascales, aquí nos va a quedar una matriz de 144 por 73, ¿cierto? Pero MATLAB interpreta como la matriz como al revés, la toma como por filas y columnas. Miren, ahora toma como que las longitudes son columnas y que las latitudes son filas, ¿ya? Por eso se grafica así. Fíjense que estas serían filas, la de los 80, la de los 60, la de los 40, y las longitudes serían columnas, la de los 50, la de los 100. Entonces aquí MATLAB lo que interpreta es que tú hay que darle primero lo que son las filas y después las columnas. Pero cuando nosotros le damos la matriz, primero le damos las longitudes, que vendrían siendo, en el gráfico, perdón, en el gráfico vendrían siendo las columnas. Entonces por eso hay que transponer la matriz, ¿ya? Bueno, si se les olvida esta comita, también les va a tirar un error, y les va a recordar que, bueno, aquí dice el tamaño de X debe ser igual al tamaño de Z o el número de columnas, ¿ya? Entonces ahí se van a acordar, pero había que ponerle una comita aquí, ya para transponerla. Ya, si ponen esas tres cosas, esto ya lo va a graficar, ¿ya? Pero se va a ver feo. Entonces, por eso es que yo le agrego estas cosas. Lo siguiente que le agrego, el siguiente parámetro es 25, que corresponde al número de contornos que yo quiero que haya. Quiero que haya 25, 30, 50, 100 contornos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo le subo esto a 100, se va a demorar un poco más, porque para graficar más contornos se demora más, pero es un gráfico más suave. Ya, pero para esto vamos a graficar ya todos, porque así podemos ir comparando.
Ya. Ya bueno, no es que se note tanto, pero en el de los 1000 hectopascales hay muchos más contornos, por lo tanto las transiciones son mucho más suaves. Ya no se alcanzan a diferenciar tanto los contornos, sino que se ve como un gradiente de color. A diferencia de esto, donde sí se alcanzan a ver los contornos. Ya esa es la diferencia entre poner más contornos o menos contornos. Y esa es una pura cuestión de estética y de cómo ustedes pueden interpretar mejor el gráfico. Si quieren ponerle más o menos, y si su computador también les da para poner más contornos o no, porque cada vez que ponen más contornos, se demora más en hacer el procesamiento. ¿Ya? Y, perdón. Lo siguiente es para que no aparezcan las líneas de los contornos. Si no ponen esto, creo que igual lo alcanzaron a ver, pero lo saqué muy rápido. Grafica estas líneas negras entre medio de los contornos, para graficar los contornos. Entonces, para evitar eso, uno le pone que las líneas no tengan color. ¿Ya? Bueno, después, para graficar las líneas de costa, simplemente hacer un plot. ¿Ya? Y ustedes le dan la longitud, que sería el eje X, la latitud, que sería el eje Y. Después le dan el color, aquí yo le puse que fuera negro, que es la K es para negro, y el ancho de la línea, en este caso le puse 1. ¿Ya? Esto siempre va en este mismo orden. Aquí ustedes tienen que mover esos parámetros un poquito si quieren, van probando cómo se ve mejor. Ahora, ¿por qué yo aquí a la longitud de las líneas de costa le sumo 180? Es porque si se fijan aquí, miren, si yo por ejemplo hago... Ya, estos son los rangos en los que se mueven las longitudes de los mapas, ya, o sea, de las variables uWin y temp. Esta longitud se mueve entre los valores mínimos, que serían 0, y máximo, que sería 357.5. Pero las líneas de costa están en el otro formato de longitud, van de menos 180 a 180. Ya, aquí aparece 190 porque probablemente algunos puntos no los pusieron con menos 100 y tanto, sino que los pusieron dando la vuelta. Y entonces lo importante aquí es que si nosotros le sumamos 180 a esto, nos va a quedar en el mismo formato. ¿Ya? Van a estar de 0 a 360 ya, aproximadamente. ¿Verdad? Esos deben ser unos puntos que se salen del mapa nomás, pero no afectan. Ya, entonces por eso se le suma 180 a la línea de costa. Y ahí lo otro es puro, como estilo de gráfico, es darle el título al eje X, el título al eje Y, que esto siempre tiene que ir entre comillas. Le damos el color map, que es como los colores. Mira, si yo, por ejemplo, comento esto, me va a poner el mapa de colores por default. ¿Ya? Ahí. ¿Por qué no me lo hizo? Ya no sé por qué no lo hizo. Pero aquí, por ejemplo, podemos darle algún otro color. Por ejemplo, el Y. Ah, ya. Ya no sé qué está pasando, pero esto no me está funcionando. Así que lo vamos a dejar como está nomás. Y vamos a probar después qué pasó. Bueno, entonces aquí le dan el color del mapa. Esto lo pueden cambiar, como les decía, según los que aparecen aquí en MATLAB. Ustedes buscan Color Maps MATLAB y les va a aparecer esta página donde aparecen cualquiera de estos. Por ejemplo, por default es el Parula. Creo, no sé por qué no lo estaba poniendo. Y otro de los que se usa harto es el Jet, este de aquí. Ya que este fue en verdad el que yo edité para que quedara aquí al medio en blanco en vez de verde. Y así poder ver mejor estos mapas si se fijan. eh, Si se fijan, queda el 0 en blanco, siempre que pongamos los valores positivos y negativos como con el mismo valor absoluto. O sea, que vayan de 10 a menos 10 o de 20 a menos 20, ¿ya? Y eso hace más fácil identificar los valores positivos y los valores negativos, y donde hay 0 también, ¿ya? Entonces, lo importante de esta parte, bueno, aquí están los ejemplos de cómo hacerlo gráfico. Bueno, terminamos con eso. Los límites
de la barra de colores se ponen aquí, con esta función, C-axis, y va entre paréntesis y entre paréntesis cuadrados. ¿Ya? Y aquí le ponen los rangos que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, lo podemos cambiar a 50, de menos 50 a 50. Lo que hace eso es saturar o desaturar los colores. Si se fijan, aquí tenemos colores más cercanos al cero. ¿Ya? Entonces esto nos dice que el mapa está muy poco saturado. En cambio, estos mapas que tienen los colores bien fuertes, significa que están en un punto de saturación decente. ¿Ya? Si por ejemplo está todo en el color muy rojo, por ejemplo lo saturamos demasiado, eso sería bajando mucho esto. Por ejemplo, si le ponemos de menos 1 a 1, lo que haría sería saturar mucho el mapa. ¿Ven? Tendríamos colores muy fuertes, entonces ahí sabemos que está muy saturado el mapa y no nos da la información que queremos. Ya no sé, mapas que se vean así como estos, tienen valores, o sea, tienen una buena saturación del color. Ya, entonces, esto era menos 10 a 10. Bueno, el grid-on lo que hace es ponernos una grilla, el xlim, y hay otra función que es lo mismo, que es ilim, entre paréntesis y entre paréntesis cuadrados, lo que hace es darnos los límites de los ejes X y de los ejes Y. ¿Ya? Y bueno, el título es para ponerle un título al gráfico. Esta parte tampoco la dije. Color bar, entre paréntesis, si solo ponemos color bar entre paréntesis, también nos pone una barra de colores. ¿Ya? Miren. Ya, no cambió nada de los límites porque los límites ya estaban definidos, que van de 0 a 360 y de menos 90 a 90. Si se fijan, aquí apareció una barra de colores, pero quedó sin el título. ¿Ya? Entonces, para poner el título, lo que uno hace es darle a la barra de colores, uno le da un cierto nombre, ¿ya? Y eso que nos permite es utilizar ciertas propiedades. En este caso, el label string es el título o la descripción de la barra de colores, y ahí nosotros podemos poner lo que nosotros queramos para describir la barra de colores. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo más importante de aquí. Lo importante es saber que pueden extraer los niveles. Ahora, esto puede funcionar tanto para niveles como para latitudes, para longitudes. Si yo quisiera, por ejemplo, sacar una longitud específica, lo que haría aquí sería lon igual, y le pondría un valor de longitud que estuviera en longitudes, ¿cierto? Aquí tenemos todos los valores de longitud. Podría sacar cualquiera de estas longitudes, por ejemplo, la de los 140. Entonces aquí yo le pongo igual a 140, y lo que haría aquí sería extraerme la longitud 140, el nivel 1000, y tendríamos todas las latitudes para ese punto. ¿Ya? Ahora, si quisieran sacar un punto exacto, también aquí podrían poner latitudes, ¿cierto? Latitud igual, y algún valor que pertenezca al vector de latitud. Ya pongámosle el 7.5, cerca del ecuador. ¿Ya? Ahora esto no lo voy a hacer aquí porque no va a funcionar, porque si se fijan, al hacer esto, me va a quedar un solo punto. Ya no me va a quedar una matriz 2D. Cada vez que yo extraigo uno de estos puntos, me va quedando, o sea, transformando en una dimensión 1, cada uno de estos que yo saco. Ya, pero esas son las formas de poder extraer los datos de ciertos puntos que ustedes quieran, o ciertos niveles que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esta parte? Aquí más que nada la parte de lo gráfico es llegar, copiar y mover algunas cosas. La parte que tienen que entender bien es cómo funcionan las matrices. ¿Ya? Cómo se importan bien los datos y cómo funcionan aquí los promedios. Bueno, la indexación, que es cómo se llama esta forma de extraer ciertos datos. Y eso, en verdad. Ahora, esta es una parte de la que ustedes tienen que hacer, y la tienen que hacer aquí en la parte 1.2, que es graficar estos mapas para los 1500, 250 hectopascales. Y bueno, comentar qué es lo que se observa. ¿Ya? Lo otro sería realizar... Ya, esto lo vamos a ver abajito. Y en la parte de viento térmico es básicamente repetir lo mismo para la temperatura. Y sí, el resto son hacer cálculos parecidos a lo que hicimos en el auxiliar de viento térmico. Así que tienen que echarle una revisada a eso. Así que ya, vamos a ver. Entonces, como yo les decía, aparte, lo que hicimos antes era un promedio sobre el tiempo, ¿cierto? Porque estamos sobre la dimensión 4, que en nuestro caso era tiempo, ¿cierto?
Ahora en la parte 1, les piden hacer promedios longitudinales, ¿ya? Que sería promediar sobre la dimensión 1, la dimensión de las longitudes. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo que antes, simplemente que en vez de promediar sobre la dimensión 4, vamos a promediar sobre la dimensión 1. ¿Ya? Y a ustedes les piden, como dice aquí en el enunciado, graficar, bueno, un corte que es latitud por altura, que eso se llama un corte longitudinal, porque no, latitudinal, sí, latitudinal, porque les va a quedar latitud en el eje X y altura en el eje Y, para los meses de enero y julio. ¿Ya? Entonces, igual que antes, ustedes tienen que extraer, como hicimos para los niveles 1000, 500, 200, pero ustedes ahora tienen que extraer en la variable tiempo. Entonces, primero lo que vamos a hacer va a ser un promedio, este promedio, que es el promedio sobre las longitudes. ¿Ya? Entonces, voy a comentar esto primero. Y al promediar sobre las longitudes y usar el squeeze, lo que hace también es eliminar la variable 1, nos quedamos sin las longitudes en esta variable que aparece aquí, la long min, que tiene 73, que son las latitudes, por 12, que son los niveles, por 12, que es el tiempo. ¿Cierto? Aquí tienen que fijarse que ya la dimensión de tiempo en esta variable ya no es la dimensión 4, ahora es la dimensión 3. Ya ahora la latitud es la 1, la de nivel es la 2 y la de tiempo es la 3. ¿Ya? Entonces ahora cuando yo quiero extraer los meses de cualquier mes, los meses están enero es el 1, febrero es el 2, marzo es el 3 y así sucesivamente. Lo que tenemos que hacer para extraer esos meses, es decir, tenemos la variable win-long-min, que sería el promedio sobre todas las longitudes, y yo quiero todas las latitudes, que sería la primera dimensión, quiero todos los niveles de altura, y ¿cuál es el tiempo que yo quiero? Los tiempos son 12, ¿cierto? Todos los meses. Entonces yo quiero enero y quiero julio, que serían el 1 y el 7, ¿cierto? Entonces de esta forma, yo al correrlo, me van a aparecer los meses de enero y julio, del mismo promedio, y me van a quedar en matrices de 73 por 12, ¿ya? Que serían latitud por altura. ¿Ya? Sería hacer lo mismo que antes, lo único que tienen que fijarse bien es en las dimensiones. Para eso es bueno tener esta parte del workspace aquí con las dimensiones, para que se vayan fijando bien. Y vamos a hacer lo mismo para la temperatura, porque en la última parte es bueno que grafiquen estas dos variables a la vez. ¿Ya? Entonces aquí lo que hace es hacer lo mismo para la temperatura. Me calcula el promedio sobre todas las longitudes y sacamos los meses de enero y de julio. ¿Ya? Entonces esa sería la parte de código PRES. Y ahí estos serían los otros mapas que ustedes tienen que hacer, que serían los mapas de latitud por altura. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo, básicamente. Ahora vamos a hacer dos subplots en la misma figura nomás. Y lo voy a correr para que vean. Ya donde vamos a hacer lo mismo, vamos a usar los gráficos de contorno para graficar la velocidad del viento. Ahora en el eje X vamos a tener latitud, en el eje Y vamos a tener altura. Y bueno, los meses de enero y de julio, que son los que se van a graficar. Ya ustedes van a tener algo parecido a esto, pero no lo mismo, porque recuerden que lo que yo estoy haciendo aquí es por el año 2020, ustedes tienen un promedio de 30 años, desde el 80 hasta el 2010. ¿Ya? Entonces, va a ser parecido, pero no igual. Entonces, bueno, igual que antes, usamos la función contour, que es para graficar contornos rellenos de colores. Y ahora sí, lo que nosotros tenemos que darle el eje X, que sería latitud, el eje Y, que sería el nivel, y le damos la variable que nosotros queremos graficar. En este caso, el primer plot va a ser de enero, y si se fijan aquí, bueno, tenemos que enero es de 73 por 12. Igual que antes, la comita arriba para que transponga la matriz y estén bien las filas con filas y columnas con columnas. El resto es lo mismo, número de contornos y eliminar los colores de las líneas, para que no se vean las líneas negras. Luego título del eje X, título del eje Y. Ya, esta parte es importante porque si esta parte no la ponen, lo que hace esa parte es dar vuelta al eje Y, porque normalmente cuando uno más la grafica de menor a mayor. Entonces en este caso, la altura en hectopascales iría de 100 a 1000, pero como nosotros sabemos, la presión disminuye con la altura, por lo tanto, para nosotros es como se ve aquí abajo, va de 1000 a 100. 100 hectopascales es lo más alto. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es dar vuelta el eje Y, y en verdad lo que hace esto es decir, hay que setear
este GCA es Get the Current Axis, ya es como obtener los ejes de la figura que estamos graficando, y la dirección del eje Y, ponerla al revés, en reversa. ¿Ya? El color map lo mismo, ponemos el color map que queremos utilizar. Si vamos a usar el que yo le estoy dando, lo bueno es que, o sea, lo que hay que hacer es que en el C-axis hay que poner valores que sean del mismo valor absoluto. Aquí quieren poner de menos 30 a 30, de menos 20 a 20, lo que quieran, ¿ya? Pero si ponen de 20 a menos 10, va a quedar raro y no va a quedar centrado en el cero el blanco. Pero ahí también pueden probar con otras escalas de colores. ¿Ya? El resto es lo mismo, crear la color bar con el título de la color bar, poner la grilla y el título. ¿Ya? Ahora, como les decía, cuando nosotros ponemos hold on, lo que podemos hacer es graficar más cosas en el mapa. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer, y lo que les va a servir a ustedes también para poder hacer el último cálculo, es graficar en contornos, pero si se fijan, este es un contour, ¿ya? Sin la F final. Este solamente va a graficar líneas de contorno. ¿Ya? En la línea de contorno que vamos a graficar, la temperatura. ¿Ya? Pero tiene que ser de la misma forma, o sea, calculamos los promedios longitudinales y después sacamos los meses de enero y julio. Para la temperatura hicimos lo mismo, ¿cierto? Sacamos la temperatura en meses de enero y julio. Entonces, de esa forma nos quedaron matrices iguales. ¿Ya? Entonces, la Templon min enero es 73 por 12 y la Winload min enero es 73 por 12. ¿Ya? Eso nos permite hacer estos gráficos como uno encima del otro. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es darle los mismos valores hasta este punto, ¿cierto? Hasta la tercera entrada como de la función. Y lo que necesita Contour después de eso es darle los niveles de los contornos que queremos darle. Aquí le estamos dando un vector que va desde menos 90, o sea, una temperatura de menos 90 grados, que va cada 10 grados hasta los 40 grados positivos. ¿Ya? Aquí sería el color de las líneas que queremos poner. En este caso, el 000 es ausencia de color. Esto es ¿cómo se llama? Un triplete de RGB, o sea, red, green, blue. Aquí ustedes pueden ir moviéndolo. Estos parámetros se mueven entre 0 y 1. O sea, aquí le ponemos 1, 1 y 1. Lo que hace es tener todo el color, o sea, va a ser blanco. ¿Ya? Después los siguientes parámetros, que también es bueno que los pongan, son mostrar el texto, que lo que va a hacer es mostrar el valor de los contornos. Cada contorno va a mostrar su valor. Y bueno, y el label spacing lo que hace es para que se vea aquí lo que hacen ustedes es como separar cada cuánto espacio aparecen ¿cómo se llama? Este texto de los contornos. Ya, pero es mejor que lo vean. Eh, ya. Si se fijan, como les dije, se va a graficar en blanco arriba porque le puse que tuvieran todos los colores, el 111, y abajo se graficó en negro porque está en ausencia de color, el 000. Pero si se fijan, aparecieron, bueno, los contornos de temperatura, ¿ya? Y cada contorno de temperatura me muestra, con el show text on, lo que hace es mostrarme estos valores, ¿ya? Menos 80, menos 70, para saber cuál es el valor de cada contorno. El label spacing lo que hace es decirme, ya, aquí está, hay un menos 40, y el otro menos 40 va a aparecer 500 unidades más allá. Ya apareció por acá. Eso también es que hay que ir jugando si en verdad es para que se vea mejor el gráfico, ¿ya? O se vea peor en verdad. Y es solamente ir cambiando un poco los valores, ¿ya? Pero lo que tienen ahí es lo principal. Entonces, bueno, como les decía, el hold on lo que nos permite graficar primero los contornos y después encima, o sea, primero graficar los contornos con colores y después graficar las líneas de contorno. Para eso nos sirve el hold on. Y bueno, eso ahí. Eso sería más que nada. ¿Alguna duda de esta parte? Esta parte era 0, 0. Bueno, aquí, por ejemplo, si aumentamos el label space y movemos el 800, lo que hace es separarnos más los contornos. Ahora no es muy fácil definir dónde van a aparecer. No se pueden poner aquí al medio, por ejemplo. O sea, van a aparecer donde quieran aparecer, en verdad. Pero bueno, eso, lo que voy es que ustedes tienen que ir jugando un poco con los valores. Uy, tengo mucho. Para que se vayan viendo mejor los gráficos nomás. ¿Ya? O para que ustedes puedan interpretarlos mejor, si eso es lo que al final necesitan.
Entonces, bueno, eso es lo principal. Este era lo que le estaba mostrando aquí. Este es un corte latitudinal, porque tenemos latitud en el eje X y altura en el eje Y. Y el otro mapa que tienen que graficar son estos mapas que nosotros estamos graficando aquí arriba. Que son mapas del mundo, en verdad, latitud, longitud. Ya, no sé si quieren, bueno, ya más o menos vimos lo que es el laboratorio. Eh, el resto es puro interpretar las figuras y hacer algunos cálculos. Ah, eso es importante también. Ya, aquí MATLAB tiene una función en Tools, que es el Data Cursor. Ya, y lo que nos permite el Data Cursor es ver los valores que tiene el mapa. Ya en este caso me paré en el X30, que me dice que es la latitud 30, en el 200 hectopascales, que sería el I, y me dice que la velocidad del viento en ese punto es de 41,92. Ya si se fijan es bien rojito y está saturado, entonces sabemos que es un poquito más de 40. ¿Ya? Y esto les permite igual moverse por el mapa para ir viendo, porque hay partes donde ustedes tienen que determinar dónde está el máximo de viento. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, si vamos por ahí, aquí está el máximo de viento, que es 41,92 y está en los 30 con 200 hectopascales, ¿ya? Porque si me muevo un poquito hacia la derecha, baja, si me muevo hacia la izquierda, también baja un poco, hacia abajo y hacia arriba también son más bajos, ¿ya? Entonces así ustedes pueden ir viendo más o menos dónde está el máximo, o lo hacen al ojo en la otra también. Y bueno, eso sería en verdad lo más importante. Así que bueno, si tienen dudas, es el momento. Yo no tengo, o sea, yo no tengo duda como del laboratorio en sí, sino como el tema de las notas, ¿Ya? porque está la fecha de examen y se supone que los laboratorios son el tercer control. Entonces, la fecha del examen sale como la primera, entonces, como la entrega es como después del examen, creo. Ya sí, es que la entrega la dejamos para el 15. Que el profe me dijo que la dejara para el 13, pero en verdad la dejé para el 15 para que tuvieran 2 semanas, porque hay una semana de receso entre medio, ¿cierto? Entonces, lo otro sería, porque en verdad el examen, en verdad por las notas que han habido hasta ahora, no hay mucha gente que vaya a dar examen, pero el examen en verdad, esa fecha que pone cursos, eh, no sé cuándo es, a ver. Es como tentativa en verdad, igual la podemos correr. Ah, sí, porque el examen sería el 14. Eh, porque además, sí, normalmente en este curso no hay mucha gente que dé examen, entonces, si es que alguien tuviera que dar examen, en verdad se conversa. Normalmente la exhibición igual va a ser con 5, probablemente. Y el examen en verdad puede ser después, y creo que las fechas de exámenes por la U tienen hasta finales de diciembre, parece. Déjame echarle una mira. Sí, los exámenes son hasta el 31 de diciembre, entonces porque yo voy a revisar este laboratorio, entonces ustedes lo entregan el 15 y yo probablemente el 16 lo reviso y deberían estar listos ahí y saber quién da examen y quién no. Pero probablemente la siguiente semana, ay, la semana del 20, aquí por ejemplo quizás el 21 o el 22 podría ser para los que tengan que dar examen. Probablemente sería algo oral, yo creo que podría ser el profe. Preguntas más que nada para saber que hayan entendido lo principal. Pero eso en verdad, tampoco sé cuándo va a volver el profe, pero sé que vuelve en diciembre. Si no, si quedo yo a cargo, lo decimos a todos nomás. El que quiera subir nota que de examen. Pero, pero eso, o sea, lo otro sería darle menos tiempo para el laboratorio, pero creo que no es la idea. Ahora, si todos suben el laboratorio antes, también lo puedo revisar antes. Ya, hay dudas del laboratorio, si no, para dejar de grabar y ahí podemos seguir conversando de lo que quieran. ¿No? Ya, entonces les voy a subir este código de ejemplo
También les voy a subir el de Python que tengo, que no es de lo mismo igual, pero tiene las funciones que se ven aquí también, para el que quiera trabajar en Python. Y eso, pueden trabajar en pareja o solos igual. La idea es que trabajen en pareja, ojalá, para los que no tengan MATLAB. Y eso, entonces voy a dejar de grabar ahora. Ya. Entonces, ¿ya hay más dudas del curso? ¿O se entendió lo del examen? En verdad con el profe ni hablamos del examen antes de que se fuera, por eso no estoy seguro. Pero